A ver, ¿cómo puede ser que un auto familiar, chiquito, europeo, termine siendo una leyenda total en Argentina? No solo en las calles, sino en las pistas de carrera. Bueno, esa es la increíble historia del Fiat 128. Miren, para muchísima gente en Argentina, el Fiat 128 no es solo un auto, no sé, es el recuerdo del primer viaje en familia, es una parte de la vida, y este comentario lo deja clarísimo, ¿no? Gran auto, la pasión sigue ahí, intacta. Ok, este es nuestro recorrido. Vamos a empezar por su nacimiento, allá en Europa, como una idea totalmente revolucionaria. Después, vemos cómo llega a Argentina y se convierte en un ícono. Vamos a pasar por su evolución, su lado más picante, el de IABA, claro. Luego, su dominio absoluto en las carreras y finalmente, por qué hoy, tantos años después, sigue siendo una leyenda. Bien, arranquemos por el principio de todo. Para entender por qué este auto fue tan importante, tenemos que viajar a Europa, a 1969. Ahí nació una idea que literalmente cambió las reglas del juego para todos los autos chicos. Pensemos un poco en los autos compactos de esa época. Eran chicos por fuera y chicos por dentro. No había mucho lugar. Y acá es donde aparece un genio, Dante Giacosa, con una idea que parecía simple pero era radical. ¿Cómo hacemos para que entre más gente y cosas en el mismo espacio? La solución que encontró es la que usan casi todos los autos que vemos hoy en la calle. Y la magia estaba acá, poner el motor de costado, o sea, transversal, y que la fuerza vaya a las ruedas de adelante. ¿Y eso qué logra? Bueno, algo clave. Se deshicieron de esa loma gigante que cruzaba el piso del auto, el túnel de transmisión. De repente tenías un piso casi plano y un montón de espacio para las piernas que antes era imposible de imaginar. El resultado es este principio que es espectacular. El 80% de toda la superficie del auto era para las personas y el equipaje. El 80%, y solo un 20% para el motor y toda la mecánica. Fue una verdadera revolución del espacio. Y claro, con una innovación así, el reconocimiento no tardó en llegar. Ganar el auto del año en Europa en 1970 era como ganar el Oscar de los autos. Era la confirmación de que Fiat tenía algo muy, pero muy especial entre manos. Y con ese premio bajo el brazo, el 128 estaba listo para cruzar el charco. Y así, en 1971, ese concepto revolucionario desembarca en Argentina. Pero acá no iba a ser solo un auto europeo más. Acá iba a empezar a escribir su propia historia, a construir su propia leyenda. La producción arrancó en la planta del Palomar. Pensemos que el mercado argentino de la época era de autos grandes, pesados, y de repente aparece este Fiat 128. Ágil, súper maniobrable y con ese espacio interior que ya mencionamos. La gente lo vio y fue un flechazo, un éxito inmediato. Pero ojo, Fiat Argentina no se quedó con solo copiar el modelo europeo. Hicieron algo muy inteligente, lo argentinizaron. Crearon una versión rural, una familiar, pero de 5 puertas. La europea era de 3. Esto demostró que entendían al público de acá. Y el premio llegó solo. En 1974 también fue Auto del Año en Argentina, un doblete impresionante. Claro, ser un éxito de entrada es una cosa. Pero mantenerse en la cima por casi 20 años, eso es otra historia. Para lograrlo, el 128 tuvo que saber cambiar, que saber adaptarse. Esta línea de tiempo es perfecta para ver esa transformación. Miren, arrancamos con el Berlina original, bien redondito, típico de los 70s. Después, en el 78, llega el Europa, mucho más cuadrado, con esos faros rectangulares, ya entrando en la onda de los 80s. Y el remate es el Super Europa del 83, con más plásticos, más moderno, hasta que se despidió en 1990, después de una vida larguísima. Y esto es clave, ¿eh? Los cambios no eran solo de chapa y pintura. Cada evolución traía mejoras de verdad. Apareció la caja de quinta, que fue un salto enorme. Llegaron motores más grandes, como el 1.5 de 82 caballos. Incluso se le podía poner aire acondicionado. O sea, el auto se mantenía súper actual y competitivo. Pero bueno, hasta ahora hablamos del auto familiar, del auto práctico, pero el 128 tenía un lado B. Un lado mucho más salvaje, más rabioso, y ese capítulo tiene un nombre: IABA. IVA era básicamente la división deportiva oficial de Fiat. Era como si agarraran un 128 de la línea de producción y dijeran, vamos a convertir esto en un auto de carreras para la calle.
Y lo lograron. Los IVA son sin duda los 128 más icónicos y buscados por todos los fanáticos. Miren esta tabla, es la prueba de lo que hacían. Empezaron con 71 caballos, que ya era un montón para ese auto, pero es que llegaron hasta los 102 caballos de fuerza en el TB300 Europa. 102 caballos en un auto que no pesaba nada. Era una locura, imaginen la aceleración. Se habla de que algunos hacían el 0 a 100 en menos de 10 segundos, una bestialidad para la época. Y de ahí viene la frase autito picante si lo subo. Es que lo define a la perfección, porque no era solo el motor, Era toda la estética, las franjas de carrera, las llantas especiales, el volante deportivo, los relojes extra en el tablero, todo te gritaba que estabas manejando algo especial, una verdadera máquina de performance. Y si tenés un auto así, picante, preparado, ¿dónde lo vas a probar de verdad? Obviamente, en la pista. Y lo que pasó en el turismo nacional fue un dominio absoluto, una paliza. Por más de una década, desde el 72 hasta el 84, el Fiat 128 ganó casi todo. La fórmula era imbatible, motor potente, poco peso y una capacidad para doblar en las curvas que dejaba a todos los demás atrás. Era simplemente el auto a vencer. Y al volante de estos autos estaban verdaderos próceres del automovilismo argentino. Tipos como el Pato Morresi, Gabriel Raez, son nombres gigantes. Y gran parte de su leyenda la escribieron arriba de un Fiat 128. Ellos, junto con el auto, se convirtieron en héroes para toda una generación de fanáticos. Entonces, después de todo este recorrido, el auto innovador, el éxito familiar, el deportivo picante, el campeón de las pistas, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado del Fiat 128 en Argentina? El número es contundente, 255.110, más de 250.000 de autos fabricados acá, en Argentina. Pensemos en la cantidad de familias, de historias, de viajes, de anécdotas que hay detrás de cada uno de sus autos. Es una cifra enorme. Y por eso su legado sigue tan vivo. Hoy es un clásico súper querido. Es el auto que muchos usan para empezar a correr, para tunear, porque representa todo eso. Fue el primer auto de muchos, el auto de las vacaciones en la ruta, y también fue el autito picante que todos querían tener, un verdadero símbolo. Entonces, ¿qué hace que un auto se convierta en leyenda? A lo mejor la respuesta es esa. No es ser solo una cosa, es serlo todo. El auto familiar, el auto picante, el campeón. El Fiat 128 logró ser todo eso al mismo tiempo. Y por eso, más que un lugar en los garajes, se ganó para siempre un lugar en el corazón de la historia automotriz argentina.